Este es el momento del mensaje. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de Dios. Amados hermanos, es para mí una oportunidad maravillosa el estar aquí con el propósito de estudiar la palabra de Dios juntos. Hermanos, y dentro de los diferentes temas que enfrentamos en la vida, yo me pregunto si alguien se ha dado cuenta de que al venir al mundo verdaderamente no tiene ningún conocimiento de cómo vivir la vida. ¿Qué le parece? Pero se ha dado cuenta que aún el padre y la madre tampoco tienen ese libro. Sí, esa guía que le faculte a enfrentar los problemas de la vida. Está consciente, amado amigo, amado hermano, que los libros de motivación te ayudan a tener una actitud positiva, a socializar, pero no te preparan para enfrentar los problemas capitales, como la familia, las carencias económicas, la muerte de un familiar, la presión social, etcétera, etcétera. E incluso no le muestran cómo tratar a tal o cual persona. ¿Se ha dado cuenta de esto? Amado amigo, para aprender verdaderamente a enfrentar la vida, mucho meter la pata. Sí, de pasar para actuar a ciegas. Sí, ese es el estilo de vida. ¿Se ha dado cuenta que así es que nos formamos los seres humanos? Sin embargo, hermano, existe un libro que fue hecho para enfrentar la vida, una guía sabia y un escritor poderoso. Sí, querido hermano, la Biblia cuenta con esas condiciones. Una guía sabia y un escritor poderoso. Así lo confirma la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que no está enteramente preparado para ser albañil, arquitecto, ingeniero, abogado, doctor o médico, sino preparado para buenas obras. Dentro de esa perfección se implica entonces que si lo hace le va bien. Sí, si lo hace le va bien. Amado amigo, se ha dado cuenta de que la palabra de Dios es poderosa y confiable. Sí, así lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que está habilitado totalmente para tratar al ser humano de la cabeza hasta los pies, llegar a su corazón y discernir sus pensamientos. ¿Qué le parece si usted tiene esa habilidad de poder discernir los pensamientos de los demás? No fracasa. Porque el saber lo que el otro piensa le prepara para una actuación correcta. ¿Sí o no? Entonces tenemos, hermanos, aquí una guía infalible. Porque infalible es el escritor, que es nuestro Dios. Amado hermano, son muchas las pruebas y los problemas que se pasan aprendiendo a vivir la vida. Como dijo aquel filósofo, morí cuando ya estaba acabando de aprender de cómo se vive la vida. Dando a entender que se toma años. Y esos años de vivir, de aprender a vivir la vida, le llaman experiencia. Sí, pero en este caso no aprendemos por experiencia propia, sino por el de sabios, el de rey de reyes y el de señor de señores. Esa sabiduría por propia experiencia es producto de muchos fracasos, de muchos dolores. De manera, hermanos, que el tema cómo enfrentar la vida es el que vamos a abordar en este momento. Sobre la base de desglosar 3 citas bíblicas del libro de Santiago. Vamos a enfocarnos en Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. De manera que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, esto implica que si cogemos el camino de la sabiduría, no es para abandonarlo, sino para perseverar hasta el fin. Entonces vamos, hermanos, a estudiar cómo enfrentar la vida sobre la base de 3 puntos. Dios da la sabiduría para enfrentar la vida. Se necesita fe para aprovechar la sabiduría divina. Y por último, la sabiduría de Dios se recibe al recibir el Espíritu Santo de Dios. Hablando técnicamente, es como recibir un chip que faculta al celular ya para comunicarse con los demás. En este caso, el Espíritu Santo de Dios, habilitado en nosotros, ya puede entonces el Señor Dios actuar a través de él y llevarnos a toda justicia y a toda verdad. ¿Qué les parece? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, es de trascendente importancia aprender a vivir la vida. Hay personas que la viven a su manera. Los que tienen éxito son pocos. Se cuentan
con los dedos de las manos. Los que no han tenido, bueno, somos la mayoría. Ahora, en Cristo Jesús, con esa sabiduría, llegaremos hasta el final y luego la vida eterna. De manera, hermanos, que damos comienzo diciendo que Dios da la sabiduría para enfrentar la vida. Esto implica, hermanos, que no la vende. Esto implica que la regala, que la tiene disponible. En Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8 dice así. Vamos a analizar este primer versículo, el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, estamos hablando de una promesa, de una oferta que nos hace Dios y que está disponible para todo aquel que la quiera recibir. Ahí no hay diferencia de clases sociales, color, raza, ni nada. Es para todos. Eso significa que si usted no sabe cómo desenvolverse en la vida por la falta de un conocimiento divino, pídaselo a Dios, que el Señor generosamente se lo dará. La frase sin reproche es importante. Significa que Dios no nos critica ni nos reprende por nuestra falta de sabiduría. Dicho en otras palabras, hay personas que instruyen al otro constantemente y cuando este otro no logra asumir el conocimiento que se le está dando, le llama bruto, burro, torpe. No, el Señor no reprocha nada. Él sabe que nosotros necesitamos de todo. Él sabe que delante de Él no somos nada. Él sabe que verdaderamente necesitamos todo el conocimiento divino. De manera que Él lo da sin reproche. Él es compasivo. Él es generoso. Él no nos menosprecia por nuestra ignorancia, sino que en cambio Él acoge nuestras peticiones con compasión y comprensión. Amados hermanos, ahora bien, estemos claros. Esa sabiduría que Dios da no se refiere a un don, tal como le concedió a Salomón. Es decir, no crea usted, amigo, que se va a hacer sabio de la noche a la mañana. Que se acostó hoy ignorante y mañana se levantó sabio. No, eso fue un acto milagroso que Dios hizo con Salomón, aquel rey tan joven que viéndose embarcado como rey a tan poca edad, suplicó a Dios sabiduría. Y Dios, al ver el celo que él tenía por su pueblo, al ver que no pidió riquezas, entonces se la concedió, pero como un don. ¿Entendemos, hermanos? Ahora bien, si no es como un don, entonces ¿cómo la obtenemos? Hermanos, por medio de la palabra de Dios. Ahí es que está la sabiduría. Hermanos, ¿y qué es la sabiduría en sí? ¿Qué es ese conocimiento que nos ayuda a enfrentar la vida? Hermanos, la sabiduría es el ejercicio y el uso práctico del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, hermanos. Primero el conocimiento, luego el uso práctico al llevar lo que sabemos a nuestra vida, al contexto y al momento en que nos estamos desarrollando.
Por ejemplo, existen personas que tienen conocimiento bíblico, pero no le dan el uso. Sí, no lo aplican. ¿Por qué no lo aplican? Por falta de fe. Entonces, al no aplicarlo, no manifiestan sabiduría. Tan simple como eso. Por ejemplo, vamos a poner casos de sabiduría para ser aplicada en la vida diaria y que el Señor nos enseña. Luego ustedes darán algunos ejemplos. Vamos a poner ejemplo de el Salmo 37:5. ¿Qué dice? Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Esto aplica, hermanos, cuando vamos a tomar una decisión importante. Este es el mensaje que nos da de sabiduría. Vamos a tomar una decisión importante. Vamos a emprender un negocio. Vamos a hacer un viaje peligroso. La sabiduría indica entonces que debe de poner sus planes en las manos de Dios. Sí. Hay que encomendar nuestros planes y ponerlos en el camino de Dios. Confiar en Él ciegamente, hermanos. Y Él hará. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Dios cambia las circunstancias. Lo que era un obstáculo se allana para que usted pase. Lo que era una dificultad es quitada del medio. Lo que era algo imposible, Dios lo hace posible. Porque Dios está luchando de su parte. Porque usted hizo lo que Dios le mandó. Que pusiera confianza en Él. Que depositara en sus manos el plan, el proyecto, el propósito que usted tenía. Y si lo hizo, con esa demostración de fe, Dios le hace prosperar su propósito. ¿Qué le parece? Hermano, eso es sabiduría. Eso es sabiduría pura. De manera que esos son unas pinceladas. Hay otro consejo sabio en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Veamos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios. ¿En qué usted aplica esto? Bueno, hermano, esto se aplica en momentos de fuertes tensiones. Sí, problemas familiares, hermanos. Con el vecino, en el trabajo. Problemas que no se pueden humanamente resolver. Porque las emociones están de por medio. ¿Qué se hace en este momento? La palabra humillar implica arrodillarse delante de Dios. Pedir a Dios. Sí, llegar hasta el piso, hasta las rodillas, colocarla en el suelo. Sí, descender, hermanos, y dejar que sea Dios que resuelva. Porque nuestras fuerzas tienen su límite, pero Dios no tiene límites. Nuestras fuerzas son cortas, pequeñas. Puede ser que usted tenga 180 libras y 6'4", pero eso no le ayuda a resolver un problema con su hijo. Puede ser que usted sea un buen boxeador, pero eso no le ayuda a resolver un problema con su madre. ¿Entendemos? Eso es solamente Dios, el que ha creado el mundo y a las personas y conoce
cómo poder manejar su mente y su corazón e inclinarlo al favor de usted y de su problema. ¿Queda claro eso? Hermanos, el cristiano sabe que tiene sus limitaciones y que por sí mismo no puede superar las pruebas. Así que confía, sí, confía plenamente en Dios y está seguro de que Dios va a intervenir y le va a ayudar a resolver ese problema. Bueno, cuando Dios actúa en el momento y en el tiempo que Él entiende que nos conviene, muchos le llaman el tiempo de Dios. De manera que no podemos desesperarnos. No podemos presionar a Dios, ni presionarnos nosotros mismos. Los problemas y las ansiedades, hermanos, las preocupaciones no resuelven ningún problema, sino que lo complican. Ahora la fe y la confianza en Dios nos dan paz y nos ayudan a esperar. Otro ejemplo práctico, hermanos, de sabiduría pura que el Señor enseña, está en Proverbios capítulo 5, versículo 1 al 2. Proverbios versículo 15, versículo 1 al 2. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto significa que no debemos responder ásperamente a quien nos está agrediendo de palabras. Quien está lleno de ira y de enojo, no podemos contestarle con esa misma ira y ese mismo enojo, porque va a haber un choque de trenes. ¿Qué dice el Señor? La palabra blanda. Blando significa amable, significa gentil. Sí, en tono bajo, conciliatorio. Hermano, eso desarma a cualquiera. Si una persona viene como un viento huracanado, con intenciones de barrer con usted, no quiera usted también barrer con él. Porque al final los resultados no serán buenos. Dice un adagio por ahí: siembra vientos y cosecha tempestades. Porque todo el que siembra sus vientos va a cosechar violencia. Y la sabiduría de Dios está llena de paz, de amor y de buena voluntad. Hermanos, las maneras de enfrentar la vida la vemos continuamente en la palabra de Dios, de manera sencilla. Segundo punto, se necesita fe para aprovechar la sabiduría divina. Sí, hermanos, dice así Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. El hermano Uribe, si es tan amable, quiere participar. Sí, hermano, gracias. Meditando en lo que usted decía sobre la sabiduría, trataba de formular una definición de la palabra sabiduría y creo que la más que me llegó a la mente es tener el conocimiento necesario para usarlo con prudencia en la vida. En el momento En el momento oportuno. adecuado, en el momento adecuado. Correctamente, O sea, es correctamente, tener el conocimiento necesario correctamente. para usarlo con prudencia en el Sí. momento de la vida que estemos pasando.
Usted explicó 3 casos y siempre le digo a mami cuando estamos pasando dificultades en la casa, y se lo digo a muchos hermanos, a veces lo digo en forma de chiste, hermano, pero no es chiste, es realidad. ¿Quién era que estaba con los discípulos en la barca, en medio de la tormenta? Jesús. Él estaba durmiendo, Sí. pero ¿quién era que estaba? Yo vuelvo y se lo pregunto, El ¿quién era? Creador. Entonces, a Dios. veces se nos olvida con quién andamos. Gloria a Dios. La sabiduría nos enseña a discernir con quién andamos. ¿Con quién andamos? O sea, nos enseña a que cuando ya el límite mío llegó, Sí. Señor, mira, ya yo no puedo más, te lo entrego, no puedo más. No Tú puedo. sabes cómo vas a obrar, yo solamente voy a confiar en ti. Gloria. Y de ahí en adelante tú tienes el control y siempre lo vas a tener. Amén. Yo confío. Amén. A ciegas confío. En pruebas confío. En abundancia sigo confiando. Gloria a No Dios. importa la situación. Pero al mismo tiempo, también, como usted decía, tenemos que saber cómo responder a las situaciones que nos lleguen. Sí. Porque, Continuamente. porque normalmente el enemigo va a buscar, si nosotros somos débiles de la boca, nos va a atacar mucho por ahí. Pero Leonardo da Vinci en uno de sus dichos muy famosos dijo que el que tiene la razón no tiene por qué alzar la voz. Si usted sabe, aunque usted no tenga o tenga la razón, si usted sabe que el otro viene airado, háblele suave, háblele con cariño, háblele así blando, tranquilo, sumiso, y usted va a ver que usted lo va a desbaratar de una vez a la persona. Psicológicamente usted acaba con una persona, inmediatamente usted le da una respuesta suave. Y eso lo hace la sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. Excelente aporte, hermanos. Se necesita fe para aprovechar la sabiduría divina. Así lo dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, es como una veleta que conforme da el viento, así mismo se mueve, ya sea al norte o al sur, al este o al oeste. De manera que esto significa que para tener fe es necesario creerle a Dios. Y entonces, después de creerle, actuar apegado firmemente a su voluntad. Aunque no comprenda ni entienda lo que está pasando, debe de mantenerse fiel y perseverante y dejar que en ese espacio Dios actúe. Sí. Esto significa que cuando pedimos algo a Dios, debemos de hacerlo con plena confianza. La fe implica confianza. Y sin pedir y sin permitir que la duda, aquí está el tema, que la duda gane terreno. No se le puede permitir que la incertidumbre haga presencia, sino alejarla de nuestro camino y confiados avanzar en las promesas del Señor. Dice pedir con fe y sin dudar. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, es una de las prácticas más importantes para que una persona tenga una verdadera relación con Dios. Sí, hermanos, si usted cree y usted actúa conforme a su fe, usted entonces no va a dudar. Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiríamos. Según Mateo capítulo 21, versículo 22. Así que si pedimos cualquier cosa a Dios, debemos hacerlo con fe y sin dudar, porque Él siempre responderá a nuestras oraciones, pero apegado a su voluntad. No es que usted va a pedir una jipeta y el otro día está ahí.
No es que te va a pedir una mansión con piscina y ya estará ahí. Oh. Hermano, si no le conviene esa jipeta, el Señor no se la va a dar. Si no le conviene esa mansión, tampoco. Es más, si no le conviene ese trabajo que usted está tan esforzado por conseguir, tampoco se lo dará. Porque Dios solamente da lo que conviene. De manera que todo lo que pedimos a Dios tiene que estar en el marco de su voluntad. Y su voluntad es buena, es sabia, es pura. Al final no saldremos desairados, sino todo lo contrario, gozosos, porque Dios dio lo que convino. Amados hermanos, pedir con fe tampoco significa exigirle a Dios. No, a Dios no se le exige, hermanos, como si fuéramos sus jefes, como si fuéramos sus dueños. Una exigencia delante de Dios sería una falta de sabiduría y de humildad. Hay personas que en el sectarismo se atreven a decir, no, porque yo exijo, yo te pido, yo soy tu hijo, yo soy merecedor de todo. Yo proclamo, declaro. No va a conseguir nada de esa manera. Usted está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Atrévase a decirle sí al presidente. Que usted, con ese tono airado, que usted exige, manda, ordena. No, hermanos. A Dios hay que irle en humillación, con rogativas. Oh, mi Dios, te ruego, te suplico, te imploro. Acompañar, si es posible, hasta de un ayuno. Otros hablan de un silicio. El tema es desbordar el espíritu, echar a un lado el orgullo, echar la altanería, la arrogancia, sentir lo que no somos nada y venir humillados delante de Dios. Sí, hermanos, esa es nuestra condición. Y así debemos de hacerlo. Dice, no como las ondas del mar. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando dudamos perdemos nuestra estabilidad y nuestra fe se ve afectada. Esto pone en peligro, hermanos, nuestra relación con Dios. Y al desviarnos, entonces, nos desviamos también de nuestro objetivo, de nuestro propósito y de nuestra meta. Y al final, si actuamos de una manera impulsiva, echamos por la borda el tiempo que estamos dedicando y el propósito que nunca se va a alcanzar. Sí, hermanos. Entonces, eso es enfrentar la vida. ¿Cómo enfrentar la vida? Estamos hablando ahora yéndonos al versículo 7. Dice, no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, si usted quiere desesperarse después que puso la cosa en la mano de Dios, después que le dio el espacio a Dios, se lo quita, y usted un arrebato de impulso, con todo el pecho y la sabiduría suya, y con todo su coraje, que al final no sirve para nada, quiere echar el pleito, es imposible que venza. ¿Por qué? Porque solamente en el poder de Dios es que se pueden obtener
resultados. Miren, hermano, yo soy arquitecto. No lo digo por jactancia, sino porque esa es mi profesión. Y les puedo decir que con toda la experiencia que tengo ya en algunos 36 o 38 años de graduado y de construcción, que no hay un diseño que no se resuelva con un milagro. No, no hay un diseño que no se resuelva con un milagro. Y eso que tenemos la experiencia y el conocimiento, pero siempre hay una bendita, un bendito problema que obstaculiza toda la salida. Siempre hay algo que no permite que se llegue a un final, humanamente hablando. Y ese es el momento que en una situación, entonces Dios inspira y da ese sentir. ¿Entendemos? Dios inspira y da el sentir. ¿Acaso no lo ha inspirado Dios? ¿Acaso no le ha dado un sentir para una salida, para un problema de madrugada, caminando, manejando? ¿No le ha llegado esa chispa, esa salida divina? Hermano, sí, definitivamente. Entonces, por eso nadie se puede considerar un genio en su profesión, porque todos necesitamos de Dios. Eso se da en la construcción también. Hay problemas que se presentan que uno lo ve es casi imposible de resolver, un tema. Y sin embargo, viene esa ayuda divina y un cambio de actitud del dueño o un material que no conocíamos o un técnico que Dios envió y de repente da la salida de la manera más sencilla. ¿No le ha pasado eso? Que llega un técnico, que llega una persona. Ese fue Dios hablando por esa persona. Porque Dios usa a las personas. De manera tal, hermanos, que no podemos llegar a la desesperación ni abandonar la fe, sino aferrarnos en medio de ese mal tumultuoso, en medio de esa tempestad, hermanos. Debemos de agarrarnos de la roca firme que es Cristo Jesús, porque ese viento algún momento pasará. Y cuando pase, que nos encuentre el Señor aferrado a Él. De manera, hermanos, que en definitiva, dice Santiago 1:6, que nos enseña que pedir con fe y sin dudar es la clave de una vida cristiana plena. El cristiano que adopta esta condición casi siempre vive una vida de paz, de tranquilidad, sin desasosiego. Vive una vida como si no tuviera problemas. El cristiano que adopta una vida sabia vive prácticamente, es una palabra fea decirlo, pero es en buena fe, como el sinvergüenza, que nada le afecta. ¿Entendemos? El cristiano vive como que nada le afecta. Y eso es prueba de fe. Como alguien dice, a los cristianos no los mata nadie. Y no es eso. Es que confiamos no en nuestra fuerza, sino en la del Señor. Amados hermanos, el último punto es que la sabiduría de Dios se recibe al recibir a Dios. No hay otra vía, hermanos. No hay otro medio para recibir la sabiduría de Dios. Primero tiene que recibir a Dios. Hay una cita bíblica que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sí, hermanos, la Biblia enseña en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, ¿qué significa el temor a Dios?
No que le tengamos miedo por feo. Nadie ha dicho ni ha visto a Dios. Ni tampoco que le temamos porque verdaderamente habla del infierno, del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga. No, hermanos. El temor a Dios se refiere a tener una reverencia respetuosa. Sí, a obedecer sus mandamientos. Por otro lado, los insensatos no respetan a Dios. Desprecian la sabiduría y la enseñanza que proviene de Él. De manera que si queremos ser sabios, debemos de conocer y seguir los principios bíblicos que establece Dios a través de su palabra. Hermanos, al seguir los principios bíblicos podemos tomar decisiones sabias en nuestras vidas y eso puede hacernos mejores personas. Esta es la clave. El sabio es una mejor persona. Sí, recibir a Dios es el requisito para ser un hijo de Dios y para recibir la sabiduría. ¿Cómo se recibe a Dios? Bueno, la palabra aquí está claro. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado amigo, tú que nos acompañas en esta noche, si de verdad quieres aprender a enfrentar la vida y quieres tener la sabiduría de Dios, primero debes de recibir a Dios. Ya te hemos dicho cómo, recibiendo al Señor. Recibir al Señor, ¿qué significa? Es creer en Él y en sus promesas. Recibir a Dios significa confesarlo, arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Y ya a través del bautismo, entonces se perdonan todos tus pecados. Y aquí viene el Espíritu Santo sobre ti. Las garantías. La garantía de que Dios va a cumplir su promesa. El sello de nuestra salvación es el Espíritu Santo de Dios. Ya con el Espíritu Santo de Dios tenemos avanzada la sabiduría, porque ese Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Sí, porque Él vive en nosotros. Es tener ya como una sabiduría viva en nosotros, porque la palabra de Dios es vida. Es espíritu y es vida. Entonces tendremos esa sabiduría dentro, claro, complementada con la palabra de Dios, para que ese conocimiento pueda ser aplicado oportunamente en el momento adecuado, cuando necesitemos aplicarlo. Amado amigo, si te atreves a tener el valor de recibir a Dios, Él te concederá la vida eterna si permaneces firme hasta el fin, si perseveras. Dios te ayudará y permitirá un nuevo nacimiento en ti. Vivirás una nueva vida en Cristo y la sabiduría será una realidad en tu vida, porque la verdadera sabiduría es santa. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego es amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Qué significa que es pura? Bueno,
porque nos lleva a vivir una vida alejada de la corrupción, sí, alejada de la inmoralidad. Esto implica tomar decisiones que honren a Dios y evitar tentaciones que nos alejen de su camino. Hermano, después dice que es pacífica, porque nos guía buscando la paz en nuestras relaciones con los demás, evitando los conflictos innecesarios y siendo agentes de reconciliación en nuestra familia, en nuestras amistades y en toda la comunidad. Sí, el hombre que goza de sabiduría verdaderamente es valorado en el barrio, en la casa, en el hogar, en el trabajo. Y algunos hasta le ponen un apodo: el siervo, el varón, el evangélico. De manera que con ese título es honrado él y es honrado Dios también. Hermanos, la sabiduría dice aquí que es amable, compasiva. Eso significa que nos guía a mostrar actos de compasión y de bondad hacia los demás, perdonando a quienes nos han ofendido y mostrando preocupación genuina por el bienestar de los demás. La persona que es sabia, hermanos, es generosa, es bondadosa, se conduele, tiene empatía con los demás, siente dolor ajeno, es verdaderamente misericordiosa y tiene una buena disposición para extender la mano. Es condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios nos lleva a vivir nuestras vidas con integridad en nuestras acciones y palabras y pensamientos. Esto significa ser honestos y sinceros en nuestras relaciones y cumplir con nuestros compromisos. Hermano, esto es importante, cumplir con nuestros compromisos. Porque no se puede entender que un cristiano, siendo sabio, le deba a todo el mundo y no le pague. O coja prestado a sabiendas de que no va a pagar porque es insolvente. Es un engaño. Lo correcto sería solicitar un favor, un regalo, una ayuda, porque aquí ya no hay compromiso, sino que esa gracia se recibe sin un compromiso con los demás. Entonces, hermanos, verdaderamente, una persona que actúe así se va a desacreditar y va a correr la voz. El cristiano mala paga realmente tiene los pasos muy cortos, porque al final la mala fama le persiguen. De manera que no muestra sabiduría en ese accionar. Hermanos, en conclusión, amado amigo, si quieres enfrentar la vida, es necesario que sepas que Dios da la sabiduría para enfrentarla, pero es necesario que tengas fe para aprovecharla. Sí, es necesario que sepas que la sabiduría de Dios se recibe al recibir a Dios. Es necesario que estés dispuesto a buscar esa sabiduría. Porque ya Dios por su parte ha cumplido ofertándola. Ya Dios ha cumplido poniéndola a tu disposición. Ya Dios ha hecho el trabajo. Ahora te toca a ti hacer el tuyo. Anda, pasa adelante y acepta a Dios. Y recibe a raudales la sabiduría que Él te va a proveer.
y que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Señor.